Bueno, y continuamos en el Federal Modo Tarde. Es momento del análisis con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes, saludo al país federal. Yo no te veo, pero supongo que vos me estarás viendo. Sí, te estoy viendo perfecto, Guille. Primera mención a los 25.495 contagios de hoy, ¿no? De COVID. Sí, no me detendría tanto en ese dato yo hoy, Ezequiel, cuando, bueno, es inminente que se van a tomar medidas, sino en un dato que está un poco más abajo en ese desagregado y que habla del récord del día. ¿Cuál es el récord del día? Desde que comenzó la pandemia hasta hoy, nunca hubo tanta gente en la Argentina internada en terapia intensiva. Hay 5.140 personas internadas en terapia intensiva. Con la primera ola, ese número, el récord había estado en los 4.200 casos. Bueno, el récord de hoy es de 5.140 personas internadas en terapia intensiva. Esto habla del estrés del sistema sanitario, de lo complicado que está, por supuesto, la situación, tanto en lo privado como en lo público. Y por supuesto, que no es que no me alarmen los 25.000 casos, pero sí también me preocupa y mucho la cantidad de muertos. Sí, 516. 500. Sí. Bueno, a este ritmo, 500 muertos por día son en 10 días 5.000 personas fallecidas. En un mes son 15.000 personas por mes. Estamos a un ritmo que es para que nos preocupemos, ¿no? Sí. Por mes muere una pequeña localidad del interior de la República Argentina, de 10-15.000 habitantes. Yo no sé cómo se debe graficar la situación para que entendamos la necesidad de cuidarnos, para que los gobiernos dejen de especular políticamente con la aplicación de restricciones y tomen medidas, con esta idea todavía en ciernes de esperar. Vamos a esperar. 48 horas ahora dijeron, ¿no? Sí, pero ¿qué necesitan? Sí. ¿Qué número? O sea, ¿cuál es el número que justifica? En vez de 500.000 personas muertas por día, como en Brasil, en vez de 25.000, 35.000, en vez de 5.140 internados en terapia intensiva, que haya gente que se muera sin que se pueda atender, o que esté internada en lugares en donde no se los puede atender, en los pasillos, como vemos en las imágenes. Bueno, me parece que hay un grado de responsabilidad que asumir que no está siendo asumido, y ni siquiera con las estadísticas, con la validación de las estadísticas, ¿no? Escuchaba, Guille, sí, algunos especialistas que decían, un poco lo que mencionabas la semana pasada, del amesetamiento, pero es muy alto y a este ritmo, con 25, 24, 23, 20.000, digo, es un número altísimo para lo que va a generar después la ocupación de camas UTI, ¿no? Claro, porque estamos recogiendo en lo que respecta a cantidad de fallecidos, a cantidad de internados en terapia intensiva, son el emergente de los números de hace 15 días. Claro, exacto. Volvamos a 15 días atrás, y en 15 días atrás no estábamos en 25.000, estábamos en 18, 17, 19, 20, pero no en 25.000, en 29.000. Es decir, que dentro de 15 días, de la segunda semana de mayo, vamos a tener el emergente de estos 25.000 de Exacto. todos los días casos de hoy, que se transforman en 15 días, porque esa es la evolución de la enfermedad en los futuros internados en 2 semanas. Bueno, aquí estamos viendo, con 500 muertes diarias y 5.000 internados en terapia intensiva, la consecuencia de 18, 19.000 casos. Claro. No se necesita ser muy matemático para saber qué va a pasar cuando empiecen a impactar en el sistema los 25.000 casos de hoy. Sí, va a ser catastrófico, sí. Bueno, y no se están tomando medidas, porque si no se toman medidas, los 25.000 de hoy es una meseta, pero una meseta altísima. Estamos transitando por la cornisa. Sí. Y es muy posible que vayamos a 30.000, porque cuando estábamos en 20.000 decíamos, hagamos algo, porque si no, va a pasar lo que anunciamos. No es que seamos especialistas, ni sabios, ni nada. Es lo que ocurrió en el mundo. Vos agarrás cualquier lugar del mundo, mirás, incluso los países que tomaron medidas responsables, como Alemania, como Italia, como España,
como Inglaterra, lo propio de Estados Unidos. Miren el descontrol que hay en India. Bueno, que incluso no se sabe muy bien porque hay tanta gente allí habitando que es muy posible que sea el triple o el cuádruple de personas contagiadas. No quiere decir que esto no ocurra también en la Argentina, porque estos números son los que surgen de los testeos. Claro. Porque no es que hoy de las personas que por contacto cercano rápidamente se declaran con COVID. Pero no son todos los que habitamos en este país, los chequeados todos los días para saber si tenemos o no tenemos coronavirus. Totalmente. Y además hay algunos casos de resistencia a deshabitar el virus. Pongo un caso que es conocido porque se trata de alguna persona que por su actividad mediática lo pueden ubicar rápidamente y saber de sus dolencias. Víctor Hugo Morales lleva 45 días con la detección del coronavirus. Se hizo un hisopado la jornada de ayer y sigue teniendo coronavirus. Sigue positivo. Tiene que seguir cuidándose, resguardándose. Ya salió de terapia intensiva, pero estaba esperando el alta que no se lo dieron porque sigue con el virus habitándonos, muy resistente en la nueva cepa el virus. Bueno, es un escenario que ya creo yo que en términos comunicacionales, como lo voy a poner en términos también de endulzar el café, uno dice las cosas una vez, 2 veces, 3 veces, como las cucharitas de café, de azúcar a un café. Cuando vos pones una, está dulce, cuando pones 2 está muy dulce, cuando pones 3 recontra dulce, pero a la cuarta dulce está saturado de dulzura y ya por más que le pongas 5, 6, 7, 8, 9, 10 cucharitas de azúcar, el café va a tener siempre el mismo gusto, intomable, por supuesto. Bueno, con la comunicación pasa algo parecido. Nosotros nos repetimos tantas veces decimos por día esta advertencia, que yo creo que al fin termina siendo un mensaje saturado que la gente o la sociedad o no buena parte de que nos escucha no nos registra. Uy, otra vez están hablando del coronavirus, uy, otra vez de la cantidad de casos. Y bueno, pero no nos queda otra que seguir haciendo la advertencia. Lamentablemente, me parece que los que tienen que tomar decisiones no las están tomando en tiempo y forma. Todavía la Corte Suprema de Justicia no se expidió respecto de los 15 días establecidos y del litigio judicial. Sí, con Capital. Bueno, yo no digo que un día haga la denuncia y el otro día esté, pero 48, 72 horas. Ahora quedan 2 días. ¿De qué sirve que se expida la Corte Suprema de Justicia? Ese grupo de personas irresponsables, porque tampoco están haciendo su rol. Es el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, que tiene que expedirse de una cuestión urgente. Sí. Urgente. Bueno, quedan 2 días de las restricciones anunciadas por el gobierno, parte de ellas rechazadas por la ciudad de Buenos Aires, y la Corte Suprema de Justicia todavía no se expidió. Es una irresponsabilidad institucional en una crisis sanitaria, porque debieran juntarse rápidamente los miembros y decir, bueno, miren, acá hay que hacer algo ya. Claro. Tardás 2 días, 72 horas, no más de ese plazo. Sí, porque de esta forma queda todo sin efecto, absolutamente. ¿No? ¿De qué sirve un fallo ahora? Nada. Suponete que, ¿de qué sirve? De nada. No tiene ninguna utilidad pública. Justicia lenta no es justicia, claro. Pero claro, es una vergüenza eso. Yo me sorprende, bueno, digo, va a tomar una determinación, pero bueno, este es el escenario, Ezequiel, y ojalá mañana tengamos mejores noticias. En el medio de esto, Guille, las organizaciones sociales, bueno, con una clara situación pandémica que tiene que ver con la otra pandemia, con la económica, ¿no? Sí, lo que hablábamos ayer, se movilizaron en Buenos Aires. Vamos a tomar contacto con la Coordinadora Nacional de Barrios de Pie, Silvia Sarabia, a quien saludamos desde Telediario Federal Modo Tarde. Ezequiel Melano y Guillermo Jeremía, le agradece este tiempo de charla. Silvia, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, gracias por la videoconferencia. Bueno, supongo, hoy tengo un número actualizado que las ofertas en los sitios web de venta online, los supermercados en la ciudad de Buenos Aires, tienen un registro
de aumento de alimentos para este mes que ya todavía no te concluido la cuarta semana, cercano al 3% promedio, ¿no? Algunos han aumentado hasta el 5% los alimentos secos. La inflación no cesa, sino que este abril se consolida, tal vez no el número del mes anterior, pero va a seguir siendo alta, muy lejana a ese 2% anhelado. Bueno, en este contexto hay muchas organizaciones sociales que se han movilizado porque ven que la situación se agrava socialmente en algunos sectores, Silvia. Sí, la movilización de hoy en realidad tuvo que ver con que se reunía el Consejo del Salario. Sabemos que el salario mínimo vital y móvil es referencia para los ingresos de todo el mundo, ¿no? Tanto de quienes tienen un trabajo registrado como de quienes tienen un trabajo que está sin protección social, y también para aquellos que perciben un ingreso como es el potenciar trabajo. La preocupación es que, bueno, ese ingreso de referencia hoy está... Ahora recién acaban de anunciar un aumento, un incremento, pero en cuotas. La verdad es que lo que sucede con la inflación de los alimentos, esto que planteaban ustedes recién, efectivamente golpea más duro a los que usan casi todos sus ingresos para comprar alimentos. Entonces hay una situación muy crítica que nosotros vemos que el gobierno no termina de abordar en toda su magnitud. Sí, va a ser escalonado la mejora en el salario mínimo en 7 cuotas, ¿no? Creo que va a llegar y se va a rediscutir otra vez en septiembre. ¿Están conformes con esto, Silvia? No, para nada. La verdad es que plantear en este momento, en el marco precisamente de la inflación acumulada por el aumento de los alimentos, que en promedio este mes dio un poquito menos, digamos, que el promedio, ¿no? Pero que la sumatoria de los últimos incrementos mensuales da por encima del promedio. Entonces, nos parece que realmente seguir manteniendo estos niveles, el salario mínimo, vuelvo a insistir, es la referencia no solo para los desocupados, es para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia también. Nos parece que la verdad que no es acorde a la situación que se está viviendo. Hay un montón de sectores que efectivamente no han tenido pérdidas durante este tiempo, ¿no? Pero sí hemos tenido pérdidas desde los sectores más desprotegidos y de los asalariados en el conjunto. Los datos, nosotros lo vemos en el cara a cara, en el barrio, en el comedor, pero bueno, los datos del INDEC lo dicen claramente. Silvia, ¿ustedes qué respuesta esperan del gobierno? Porque también ha habido una ayuda acotada, seguro entiendo el parecer de ustedes, en esta segunda ola que ha impactado más en el AMBA. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que estamos al inicio de una segunda ola que tiene como decían ustedes, ¿no? Recién estamos en una meseta, pero una meseta muy alta. Entonces, más allá del cansancio de la población, al haber tantos contagiados y contagiadas, lo que sucede es que hay muchas familias que deben aislarse. Entonces eso impacta directamente en el ingreso de esas familias. Nosotros fuimos muy, muy críticos con que se suspendiera el pago del IFE y seguimos insistiendo que el IFE no es solo el ingreso para esas familias, sino lo que significa para la economía de cada localidad, porque al ser tan extendido revitaliza los pequeños comercios y la producción de esas localidades. Entonces hay ahí un doble estímulo que para nosotros era importante que se sostuviera y que, bueno, el gobierno decidió no hacerlo y tampoco decidió ampliar programas que ellos mismos como gobierno habían planteado que iban a hacer de transición, como era el potenciar trabajo, al que solo se incorporaron 500.000 personas cuando en realidad eran 9 millones las que habían logrado acceder al IFE. Así que en ese sentido decimos que, a ver, hoy estamos pidiendo respuestas de emergencia, pero la respuesta profunda es la creación de puestos de trabajo. Entonces ahí también hay una crítica muy fuerte a que el gobierno dejó muy desprotegido a un sector económico que es vital en nuestro país en ese sentido, que son las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. Sinceramente, sabemos que los problemas estructurales son los que se profundizaron con esta pandemia, pero en algún momento hay que comenzar a revertir eso, porque si no, la perspectiva es de estar todo el tiempo dando asistencia en lugar de estar pensando en cómo salimos de esto realmente, ¿no? Con herramientas que sean válidas en un mediano plazo.
Sí, está bien que lo diga Silvia, porque hay un sector de la población que tiene mucha visibilidad y mucha participación en el discurso público que los cuestiona permanentemente porque no quieren trabajar, porque piden, porque quieren vivir de los planes, sin tener en cuenta que hay gente, no es que no quiera, no consigue ese trabajo, no puede canalizarlo. Esto los ha estigmatizado en cierto sentido. Bueno, mira, nosotros justamente este año cumplimos 20 años, ¿no? De conformar, de ver y de parir nuestra organización. La verdad es que en todo este periodo, si algo nos ha mostrado la profundidad de la crisis en cada etapa, es cuando empieza a acercarse al movimiento personas que hasta hace poquito tiempo tenían trabajo y que incluso se acercan con vergüenza, planteando nunca pensé que iba a acercarme a una organización social a pedir ayuda. Bueno, esto es lo que nos está sucediendo hoy. Muchas de las personas que se acercan a pedir un trabajo, a organizarse con nosotros, hasta hace poquito tenían un trabajo, ¿no? Y quizá no era un trabajo protegido, quizá era un trabajo informal, pero era un trabajo que les permitía tener un ingreso que no necesitaban estar pidiéndole al Estado ayuda ni en alguna organización. Bueno, esa es la característica que estamos hoy nosotros viviendo. Y la verdad es que las organizaciones no damos abasto para responder a esto. Entendemos que es una situación de emergencia, una crisis en donde hay que reforzar la asistencia. Pero insistimos en que ya veníamos de una situación grave y hay que prestar atención a eso, ¿no? Crear puestos de trabajo genuinos no es sencillo hacerlo, ¿no? Lo que es sencillo es destruirlos, lamentablemente. Y bueno, y creemos que quienes tienen responsabilidad política, los dirigentes que ocupan cargos de gestión y de decisión, realmente han fracasado en ese sentido. Y bueno, y hoy en una situación tan grave como esta, tan compleja, porque bueno, evidentemente no es un problema solo de Argentina, sino que es una situación mundial, bueno, esas debilidades quedan mucho más expuestas. Silvia, dos últimas preguntas. La primera, ¿el horizonte de la situación social es igual en Capital Federal y el conurbano bonaerense? ¿Ustedes tienen contacto y representación en distintas provincias? ¿La crisis pega por igual en todos lados? Hay algunas situaciones comunes, como es esta que planteaba recién, de la gente que se acerca a pedir a la organización y que no viene de una pobreza histórica o digamos que viene de haber estado más o menos bien hasta hace poco tiempo. Esa es una situación que se da en todo el país. Después hay características particulares, ¿no? Porque en algunos lugares, bueno, evidentemente los niveles de pobreza quizás son más graves, pero hay algunas otras estrategias, otras herramientas que se dan como tener mayor posibilidad de cultivar, de hacer huertas, de otros niveles de supervivencia. Y en otros lugares eso es más difícil, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay, en el conurbano bonaerense, donde hay bolsones de pobreza muy grandes, o sea, mucha cantidad de gente pobre, y bueno, y ahí es mucho más difícil esa supervivencia respecto de tener algunas iniciativas que quizá en algunas provincias o en algunos territorios donde hay un poco más de extensión de tierra, donde poder cultivar, esas cuestiones pueden buscar algunos otros niveles de resolución. Silvia, le agradezco muchísimo este contacto, ha sido muy amable y ojalá encuentren respuesta a parte de las demandas que ustedes tienen. Mientras tanto, hay una red enorme de contención que las propias organizaciones han construido para atender lo urgente, que es la asistencia alimentaria, el día a día. Hay que también apuntar a lo trascendente, que es crear trabajo para que no haya que protestar. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí está la palabra de Silvia Sarabia, la Coordinadora Nacional de Barrios de Pie. Ezequiel, muchas gracias. Guille, hasta mañana, así son las cosas. Sí. Antes que cierres, una de último momento, respecto al salario mínimo, se acaba de publicar, gremios y empresarios acordaron un aumento del 35% en cuotas y pasará de 29.160 a desde febrero de 2022, retroactivo a abril. Bueno, esta es una noticia de último momento que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? Así es, Ezequiel, lo comentábamos con Silvia respecto de no están conformes con este aumento escalonado en 7 tramos. Pero bueno, en septiembre se vuelve a reunir la mesa del salario. Es una respuesta, no alcanza.
Así es, Guillermo, muchas gracias como siempre. Chau, chau, Ezequiel. Hasta mañana a todos. Hasta mañana.